Bendiciones en este nuevo tiempo. De parte de Dios recibe esta palabra en tu vida, esta palabra en tu corazón. Una palabra que Dios ha ministrado una vez más a mi vida con la intención de poder traer una respuesta para ti, con la intención de poder fortalecer tu fe y poder fortalecer tu tiempo y tu vida de oración. Sabes, hay una pregunta que normalmente uno como pastor escucha acerca de la oración, acerca de las peticiones, acerca de las respuestas. Por lo general, las personas nos preguntan el por qué Dios no contesta la oración, el por qué no ven respuestas en sus oraciones, y esto lo lleva a uno, obviamente, a profundizar en la palabra, aunque tenemos la respuesta gracias a la palabra, pero nos lleva más bien a podernos ubicar en lo que Dios quiere transmitir a aquella persona, aquel hermano, aquel creyente que está pasando esa crisis, ¿verdad?, de fe, o esa crisis respecto a una oración no contestada. Ahora, el hecho de que un creyente no vea o no ve una respuesta en su vida, una respuesta en su petición o una respuesta en su necesidad que está presentando delante de Dios, esto lo puede conducir, esto lo puede llevar, esto lo puede involucrar, lo puede sumergir dentro de un ambiente de frialdad, dentro de un ambiente de desánimo, dentro de un ambiente donde su vida espiritual va a perder fuerza, su vida espiritual va a perder peso, y eso es peligroso, porque esa persona puede morir o puede enfriarse totalmente espiritualmente. No debería ser así. El hecho de que Dios no conteste una oración, el hecho de que Dios no conteste inmediatamente esa oración, el hecho de que la persona ore y no encuentre inmediatamente la respuesta, no debiera conducirlo ni al desánimo, ni a la frialdad, ni al apartarse de Dios, etc. Pero desafortunadamente eso es algo muy común dentro del cristianismo. Es muy normal ver hermanos que están cargados de fe, que están llenos de fe, que están con todo el deseo de continuar, y al entrar en un tiempo de oración y no ver una respuesta de Dios, ahora les vemos salir frustrados, desanimados, etc. La palabra nos enseña que nosotros debemos ser agradecidos siempre con Dios, teniéndolo o no teniéndolo, viendo cosas buenas o no viéndolas, ¿verdad? Teniendo suficiente o tuviendo poco, no teniendo nada. La palabra nos enseña a ser agradecidos, a vivir siempre puestos nuestros ojos en Jesús, sin interesar la circunstancia que estemos viviendo. Pero no ocurre así. Vemos con facilidad ese tipo de estaciones a través del desánimo, estaciones a través de una vida espiritual que cavila en dos pensamientos, que se dejan arrastrar por las diferentes olas de las circunstancias. Ahora, existen muchos factores por los cuales una persona jamás verá o jamás vea una respuesta a la oración que está haciendo. Existen diferentes razones por las cuales una persona va a ver cómo su bendición o cómo su respuesta toma muchos años o toma mucho tiempo. Yo conozco personas que han dicho que se cansaron de orar, que comenzaron a orar, pero que se desanimaron de orar porque no vieron una respuesta. Hay respuestas para el por qué no sucede una oración contestada. Claro, la palabra nos permite ver algunas respuestas. Automáticamente, cuando una persona entra a ese ambiente de fragilidad, donde siente que Dios no le está contestando, donde siente que su oración no está siendo escuchada, o donde no ve inmediatamente una respuesta, automáticamente esa persona pierde la fe, y al perder la fe, la persona abandona la vida de oración o el momento de oración, y eso lo va a llevar a que esa respuesta obviamente nunca llegue a su vida. Eso lo va a llevar a que esa petición, esa respuesta de Dios sea anulada a través de la petición que está haciendo. Quiero enseñar lo que Dios me ha dado para tratar de dar una respuesta a tu vida, para tratar de enfocar qué es lo que tienes que hacer, cómo debes hacer para que tengas una vida de oración efectiva, una vida de oración inmediata. Vamos a ver 6 puntos de algunos factores, en 6 puntos que nos enseña Jesús, que la palabra de Dios a través de Jesús nos permite ver, por los cuales una persona, un creyente, un cristiano puede estar no teniendo respuestas en su vida de oración.
Vamos a usar como ello Lucas capítulo 18 y vamos a usar desde el verso 1 hasta el verso 6 y vamos a parar ahí. Dice, también les refirió, Jesús está hablando, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me azote la paciencia o me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Detengámonos un momento ahí. Lo primero que vemos en esta enseñanza de Jesús en relación a la oración y la respuesta, la parábola que vemos en Lucas 18 es la clave para una oración contestada y la clave para una oración o para una respuesta en una oración. Aquí Jesús nos pone un ejemplo para aquellas personas que oran pero sienten que su oración no tiene efectividad o no ven más bien una respuesta en su vida. Primero, el primer aspecto importante que vemos en esta parábola, el primer principio, la primera enseñanza, está relacionada en el hecho de que la persona debe orar siempre. Jesús dice, verso 1, capítulo 18 de Lucas, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Este es el primer punto más importante, ni siquiera el primer punto, el primer principio. Una persona que decide emprender un tiempo de oración o que decide venir a la presencia de Dios en busca de una respuesta, en busca de una salida, en busca de algo que necesita que sea contestado por Dios y decide usar la oración como el medio para tener esa respuesta, lo primero que necesita entender es que no se trata simplemente de orar y de presentar la petición. Muchas personas por lo general nos escriben a nosotros, aun cuando estamos haciendo nuestras transmisiones en Facebook en vivo, tienden a escribir o a mandar un mensaje donde dice, apóstol, ore por favor por una necesidad que tengo. Apóstol, pido oración por mi mamá que está enferma, o pido oración por una puerta de empleo que se me... etcétera, ¿verdad? La pregunta que uno realmente se hace es, ¿esa persona qué tiempo le dedica de oración a eso? O también nos preguntamos muchas veces, ¿será que la persona que pide la petición ora? Porque hay mucha gente que simplemente pide una petición y las personas dicen, yo necesito que tú ores por mí porque necesito que esto se dé. Ahora, ¿sabe algo? Es interesante entender que Jesús no enseñó el hecho simplemente de pedir una petición para orar. Cuando tú simplemente pones un mensaje o cuando tú simplemente te acercas a alguien para pedir oración por una circunstancia que puedas estar atravesando, eso no significa que sea suficiente para que tengas una respuesta de parte de Dios. Eso no significa que va a ser suficiente para que Dios te conteste. Y de hecho, el hecho de que tú tengas una petición no significa que eso sea una oración. Hay una diferencia entre hacer una petición y hacer una oración. Eso es completamente diferente. Tú no puedes conformarte con el simplemente hecho de enviar un mensaje y decirle a alguien, necesito que oren por mí. Porque tú no sabes primero si la persona va a orar por ti realmente. Y número dos, tú no sabes si realmente eso que estás haciendo tiene efectividad dentro del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice que la persona número uno debe orar siempre. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa petición? Si todo lo que tú haces es enviar una petición para que oren por una situación la cual demanda respuesta, pero tú no oras por eso, pero tú no le dedicas tiempo a ello, créeme que nunca verás una respuesta en tu vida como la necesitas ver. Ahora, el primer aspecto es que Jesús nos enseña a orar siempre. Quiere decir que la oración que tú haces tiene que ser constante, siempre, llueva o no llueva, haya o no haya, siempre, constantemente tiene que ser.
Número 2, Jesús dice la necesidad de orar y no desmayar. Aquí el segundo aspecto del poder de una oración efectiva es que yo debo orar sin desmayar, es decir, yo debo ser persistente en lo que estoy orando. Hay muchas personas, vuelvo y digo, que comienzan a orar, se entran en ese tiempo, voy a ayunar, voy a orar, y cuando entran a ese tiempo, alguna circunstancia en contra de lo que están pidiendo sucede. Sucede que están pidiendo por un aumento y los echan del trabajo. Sucede que están pidiendo para que Dios prospere su empresa y termina afectándose la economía en su casa. Entonces esa persona simplemente ya tira la toalla, ya no quiere saber nada de Dios, se desanima, no vuelve a la iglesia, dejó de orar, y lo que fue un tiempo de fuego y de avivamiento inicialmente en su oración, ahora eso es hielo completamente, ya no quiere orar, ya cuando se le habla de orar, se le da una palabra de fe, ya no quiere creer. ¿Por qué, amado? Porque no ora sin desmayar. Jesús enseña que debemos orar siempre, siempre tienes que orar. No basta con orar, tienes que orar siempre, pero número 2, tienes que orar sin desmayar. Sin desmayar significa que tienes que estar 100% concentrado, persistente en esa petición, persistente en esa oración. Número 3, Jesús nos hace una analogía usando la viuda como ejemplo. En el aspecto número 3 vemos que él pone una viuda como ejemplo. Ahora, ¿por qué pone una viuda? Esa viuda representa a cualquiera de nosotros. Cuando Jesús involucra a la viuda en esta situación, la viuda representa varias cosas. En primer lugar, la viuda es una persona sola, ahí en el contexto que Jesús menciona, es una persona sola, es una persona que no tiene a nadie. También es una persona indefensa, representa a una persona frágil, representa a una persona que necesita ayuda y necesita a una persona que necesita una respuesta por encima de sus propias capacidades. Note que Jesús usa a la viuda para darnos a entender que la condición de esa persona demanda la atención de Dios, que la condición de esa persona, por más vulnerable, por más frágil, sabes, Dios es bueno. Pone como ejemplo una viuda sola, una mujer que se ve que su esposo no resolvió su vida, una mujer que se ve que sus hijos, si los hubiese, no están respondiendo por ella, o si no los hay, pues le ha tocado llevar la vida a ella sola. Una viuda que es una mujer indefensa, necesitada, quizás una anciana, una señora que tal vez no tenga ni qué comer, una mujer indefensa, una mujer sin tener quien la proteja, una mujer completamente desprotegida. Pero a pesar de la condición de esa persona, Jesús nos revela que a pesar de esa condición, esa mujer insistía, esa mujer no desmayaba, esa mujer tal vez sin comer, tal vez sola, tal vez sin hijos, tal vez sin un apoyo financiero, tal vez con su alacena vacía, tal vez con un conflicto muy grande, y se ve que era un conflicto muy grande, sin quien la respaldara, tal vez sin estudio, muy frágil, muy vulnerable al sol, al agua, cada día insistiendo esa petición. Jesús enseña que si esa mujer en esa condición insistía sin desmayar, siempre iba donde ese juez, nunca desmayaba frente a su petición, iba y cuando no encontraba respuestas no se desanimaba, volvía a su casa y al otro día salía para hablar con el juez y no encontraba respuesta en la condición física y en la condición de edad y en la condición social que tuviese esa mujer. ¿Cuánto más tú que eres joven? ¿Cuánto más tú que eres fuerte? ¿Cuánto más tú que de alguna manera tienes un recurso o una entrada financiera? El problema con el cristianismo es que quieren respuestas inmediatas sin orar. Quieren respuestas aceleradas y efectivas sin pagar un precio en la oración. Mira la analogía. Jesús está poniendo una mujer como la que describí y dice, esta mujer es un ejemplo para muchos cristianos, está diciendo Jesús. Porque esta mujer en la condición en la que está, iba constantemente. Mucho cristiano joven, mucho cristiano fuerte, mucho cristiano con trabajo, mucho cristiano con un hogar, con una esposa, con unos hijos, con unos padres, que no quieren orar, no se quieren tomar la responsabilidad de orar, quieren dejar la oración en manos de otros para que intercedan por ellos. Entonces en este tercer punto vemos que Jesús nos enseña que la persona puede estar en una condición muy vulnerable o en una condición de desprotección total,
necesariamente necesita ser insistente, necesita esforzarse, necesita caminar, necesita ir, necesita venir, necesita golpear esa puerta, necesita llamar. No es una persona que porque tiene cierta condición no se pueda mover. No importa, Jesús está diciendo, no importa la condición que tengas, tienes que no desmayar, tienes que ser insistente. Número 4, vemos aquí que ella inmediatamente no ve una respuesta, porque dice en el verso 4, y él no quiso por algún tiempo darle respuesta. Este aspecto número 4 nos permite ver que esta mujer no ve una respuesta inmediata, pero así, a pesar de eso, nunca dejó de insistir. Ahí la vemos al otro día yendo. No tuvo respuesta y la vemos al tercer día yendo. Durante mucho tiempo, porque dice que por algún tiempo el juez no le prestó atención. Y ese es el problema por lo cual tal vez no hay una respuesta en tu vida. Puedes haber orado, puedes estar orando, pero no ves una respuesta. Porque cuando estás orando y no ves la respuesta inmediata, simplemente abortas la oración. Simplemente te alejas de la oración. Simplemente ves la oración como algo que no tiene poder y entonces cambias. Ahora, otro problema que se encuentra dentro de aquellas personas que no ven respuestas en la oración, y esto es muy común en la iglesia, es que la persona comienza a orar por cierta situación y no ve respuesta, entonces pone otra situación y no ve respuesta, entonces termina orando por otra situación y termina orando por 1000 situaciones y finalmente nunca le dedicó su tiempo y nunca le dedicó su vida, su insistencia, su persistencia a la oración que debía hacer. Hacen tantas oraciones y Jesús dijo que por muchas oraciones que hagamos y por muchas palabrerías no seremos escuchados. Ahora, en estos 4 aspectos que mencioné, tenemos que, número 1, orar siempre. Número 2, orar sin desmayar. Número 3, no importa la condición en la que estemos, tenemos que accionar, tenemos que caminar. Número 4, a pesar de que no vamos a tener una respuesta mañana, en un mes, en 2 meses, en 15 días, tenemos que seguir con esa oración, tenemos que seguir insistiendo en esa petición. Vamos a leer versos 7 y 8 para cerrar. Jesús contesta y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y aquí está el punto número 5 importante. Dice, que claman a Él de día y de noche. Y pregunta Jesús, ¿se tardará en responderles? Mira que Jesús está diciendo en el aspecto número 5 algo importante. Claman de día y de noche. Y aquí tenemos 2 palabras importantes. Primero, Él dice claman, no dice oran. Y cuando tú entiendes desde la raíz hebrea o desde donde lo quieras ver, la diferencia entre orar y clamar son 2 cosas diferentes. Orar y clamar son 2 cosas diferentes. Por lo tanto, lo que tú primero necesitas entender antes de orar es si vas a orar o vas a clamar. Tú no necesitas estar preocupado porque Dios te responda cuando te va a responder. Primero aprende a diferenciar qué es orar y qué es clamar. Y cuando logres entender la diferencia, entonces entra en tu lugar, en tu habitación, en tu lugar secreto y empieza a ejecutar lo que has aprendido. Jesús dice que les contestará inmediatamente. Esto es interesante porque Él dice, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Está diciendo Jesús. Jesús dice, si ese hombre malo contestó, ¿acaso yo que soy bueno voy a demorarme en darle una respuesta a mis hijos? ¿Cierto? Jesús está preguntando eso porque Él sabe que Él no se va a demorar. Jesús no se demora, la respuesta no se demora. Sin embargo, la pregunta es, pero entonces, ¿por qué no tengo respuesta? Pero entonces, ¿por qué no he visto respuesta? Y eso pareciera que se está demorando. La clave está en lo que Jesús dijo, claman de día y de noche. No está diciendo Jesús que va a contestarle a los que oran o a los que claman simplemente. La clave está en que Jesús dice, les voy a contestar inmediatamente a quienes, a los que a mí claman de día y de noche. Y esas palabras son esenciales y son fundamentales para lo que estás aprendiendo en esta tarde. ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo clamar? De día y de noche. No se trata de que vas a hacer un devocional a las 10 de la mañana y mañana otra vez a las 10 de la mañana. Aquí la palabra enseña que no existen devocionales. Aquí la palabra enseña que esa oración demanda de tu día
y demanda de tu noche, no de tu tarde. ¿Por qué? Porque el Señor es consciente que en la tarde puedes estar ocupado. Cuando dice de día, es al comenzar el día, antes de estudiar, antes de comenzar tu día, antes de trabajar. Tienes que dedicarle un tiempo, escúchame, un tiempo constante y un tiempo sin desmayar a la oración. Pero entrada la noche tienes que dedicar la misma fuerza, la misma fe, la misma capacidad de la mañana para orar por esa petición que estás pidiendo. Jesús dice que le contestará a aquellos que de día y de noche. La pregunta es, yo sé que tú oras. Tú puedes decir, pastor, yo oro, pero no veo respuesta, y yo te creo. Pero la pregunta es, ¿tú oras de día y de noche? Ahora tú me contestas, sí, yo oro de día y de noche. Otra pregunta surge, ¿pero tú oras de día y de noche sin desmayar? ¿Tú lo haces todos los días de día, todos los días de noche? ¿O tú simplemente oras casualmente en el día, casualmente en la noche? O tal vez oraste hoy en el día, vas a orar en la noche y como no hay una respuesta, mañana ya no hay oración. Mañana se te olvida que hay oración o sales corriendo porque se te hizo tarde y no alcanzaste a orar por la mañana. La clave del Señor es de día y de noche clamar delante de Él. Y luego el Señor dice que Él les contestará. Sin embargo, en el verso 8 dice, pero cuando yo venga hallaré fe en la tierra. Y miren lo que determina para cerrar una respuesta de parte de Dios. Cuando Jesús dice hallaré fe en la tierra, Jesús está dando a entender que es por causa de que hay oraciones que haces cargadas de palabras, pero sin fe. La gente ora con muchas palabras, pero ora sin fe. Jesús está diciendo que cuando inicias a orar con fe, al inicio empiezas con fe, y al no ver una respuesta inmediata, pierdes esa fe y dejas de orar. Por eso Él dice, ¿cómo van a tener una respuesta si su fe se apaga con facilidad? Mira todos los elementos que intentamos estudiar o analizar en esta transmisión para poder comprender cuál es el camino y cuál es la vía más rápida a una respuesta a través de una oración. Yo oro para que el Espíritu de Dios que está en este lugar y que está a través de esta palabra sea dando a tu entendimiento la capacidad para que tú puedas caminar en estos principios que Dios te ha revelado. Que Dios te dé las fuerzas, que tu fe sea despertada nuevamente, que la pasión por la oración se active en tu espíritu y que tú puedas entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, pero a través de la oración. Quiero darles gracias, bendecirlos por su tiempo, por haber estado allí conectados con este momento. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.